Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy de nuevo en el centro de día Mimo La Flota para, llevar a cabo el tercer episodio de nuestro podcast Érase una voz. Hoy tengo el inmenso placer de compartir este espacio con don José Ruiz Jiménez, una persona que lleva con nosotros ya unos meses aquí en el centro, junto con Lola, su señora, y que para mí es una persona muy especial. Don José, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias, no se merece tanto elogio, pero en fin, aquí estamos, a lo que quiera preguntar, a lo que quiera decir. Muy bien, yo decía que Pepe es una persona... Me gusta. Te gusta, ¿verdad? Es una persona muy especial por muchas razones. Para mí todo el mundo que hay en este centro, de una manera u otra, pues tiene su singularidad, todos somos en el fondo especiales. Pero es verdad que desde el primer día, Pepe, desde que nos conocimos, desde que nos encontramos en el pasillo, pues a mí me llamó mucho la atención tu forma de hablar, tu forma de explicar las cosas, tu simpatía y sobre todo pues eso, el cariño que nos has ido demostrando todos los días y que espero que haya sido recíproco durante todo este tiempo. Y para mí es verdad que era un reto sentarnos hoy aquí y hablar un poco, si nos permite, de tu vida, porque yo creo que aquí lo importante realmente, es que las personas que vengan nos cuenten su experiencia vital, su historia de vida a grandes rasgos. Obviamente no podemos abarcar toda una vida en 50 minutos o una hora, pero sí que es cierto que para nosotros es importante escucharos, es importante que nos contéis, es importante que nos trasladéis cuál es vuestra visión de la vida y de las cosas, porque yo creo que en el fondo todos tenemos mucho que aprender de vuestra generación, de vosotros, como supongo que vosotros de nosotros en ciertos aspectos. Pero es verdad que habéis sido una generación, ya lo he dicho en algún otro momento en este podcast, que ha marcado mucho el presente y yo creo que el futuro de este país y concretamente de esta comunidad autónoma. Yo no me quiero enrollar mucho porque hoy no es mi turno, hoy el turno es tuyo y como te decía, vamos a intentar abordar algunos aspectos de tu historia de vida personal, aquellos que tú consideres interesantes, que tú consideres al menos significativos para ti y que te apetezca contar, sobre todo aquellos que a ti te apetezca contar y te apetezca decirnos, ¿no? Pues con mucho gusto. Yo, un hombre de 85 años, pues es una vida intensa. He sido huérfano, con 7 años y medio me quedé huérfano, y luego pues a pelear en la vida. Un ejemplo para los hijos y para la juventud. Bueno, todo el mundo es un ejemplo para sí mismo y para los padres y la sociedad en general. Normalmente, a mí me tocó una época de los años 40, 50, 60, que eran duros, y ahora pues se vive de otra manera, con más horizonte, podríamos decir, aunque también veo que la sociedad actualmente, muchas veces, sobre todo la juventud, se encuentra un poco desorientada, sobre todo en vista a su futuro, porque estudiar no quiere decir que luego vas a tener un buen empleo o vas a tener una buena salida en la vida, sino que también depende de la suerte, del empeño que pongas en ello y de la circunstancia que cada uno se va encontrando a lo largo de la vida. Muy bien, Pepe, qué interesante eso que dices, que vamos a retomar ahora un poquito más adelante.
Yo hay un dato que sí que quería decir, la edad la has dicho tú, por lo tanto ya la puedo repetir, 85 años, ¿no? Exactamente. Y además con un aspecto estupendo para esa edad. Pero a mí hay un dato de tu biografía que me encanta, y es que eres rondeño, Efectivamente. de Ronda, Málaga. Efectivamente, nací en Ronda, un pueblo, bueno, que igual lo conoces y Sí, sí, mucha sí. gente lo conoce. Y bueno, es un pueblo muy bonito, muy singular y donde la gente, para mi gusto, son extraordinarios en varios sentidos. Un sentido que tiene el rondeño en general es su palabra. Ole, Sí, su palabra. Su palabra es darte la mano y aquello es un papel escrito. qué interesante. Es un detalle. Otro detalle del rondeño de antiguo y del moderno, quizá ya no lo conozco tanto porque estoy más apartado, llevo 43 años fuera de allí, pero yo creo que tengo familiares allí y me hablo con ellos y me telefoneo y eso. Y esa forma de vida del rondeño, del serrano, que le llaman, Claro. por aquello de la serranía de Ronda, que Sí, tiene sí. unos 15, quizás 15 o 18 pueblos que dependen de la parte más sobresaliente, que es el pueblo de Ronda, el pueblo que marca la comarca. En fin, recomendable. Muy recomendable. Yo doy fe, yo he ido en varias ocasiones a Ronda y la verdad es que soy un enamorado de Ronda porque es verdad que como bien dices, es un pueblo con mucho encanto, es un pueblo con un paisaje muy particular, con ese cortado inmenso en el puente ¿cómo se llama? Efectivamente, el puente nuevo, El porque puente hay un nuevo. puente romano, todavía está de pie, lo hicieron los romanos cuando estuvieron en España, y todavía existe ese puente. Ese puente me trae muchos recuerdos porque era por el que yo pasaba de niño a ver mi familia que vivía en una zona que llamamos los Ocho Caños. Los 8 años. Los Ocho Caños, que todavía están. Y entonces, pues, el puente nuevo es el puente que han hecho después en el siglo XVII-XVIII. Puente precioso con una vista increíble, desde donde además en los atardeceres a veces se ven algunas rapaces por allí sobrevolando aquello que da es una imagen muy sugerente, ¿no? Y muy tal. Bueno, pues vamos a quedarnos un rato en Ronda, Pepe, si te parece. A ver, cuéntame algo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia rondeña, de tus primeros años allí? ¿Qué es lo que, cuando yo te hago esta pregunta, qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, a mí se me vienen los recuerdos de joven y de niño, porque hasta los 9 o 10 años viví en los alrededores de Ronda. Mis abuelos tenían en Colono un cortijo, un ganadero y agrícola, y bueno, eran 10 hermanos, mi parte de mi madre eran 10 hermanos, y tenían ganado, ovejas, cabras, vacas, en fin, y en un cortijo. Estos recuerdos en el cortijo eran fenómenos, porque el pan que allí se amasaba y se criaba, y el garbanzo y las pocas cosas que se criaban, eran hechos a pulso y de una manera tan sana que bueno, que es un recuerdo que queda ahí para siempre, ¿no? Claro. Después, mi abuela era una matriarca, Madre mía. era una mujer que tuvo 2 maridos. Uno se embarcó, no sé qué pasó, y otro que tuvo primero tuvo 3 hijos y con la segunda tuvo 7 hijos. Madre mía. Era una mujer extraordinaria. En su vida se tomó una pastilla. Qué bárbaro. Tomó una aspirina, se la dieron una vez y casi la mata. Ahí está.
Ella tenía una especie de faldriquera Sí. donde llevaba atado el dinero. Los críos se fijan en todas las cosas. Claro. Y en otra llevaba una especie de taleguilla donde llevaba una especie de botella con anís del Tajo, haciendo propaganda mal, pero bueno. Bueno, es igual, aquí... Anís del Tajo, y se daba sus trinques, no muchos desde luego, cuando se veía así un poco eso, y a seguir para adelante, ¿no? Claro. Entonces, pues, allí en el Cortijo vivíamos 20 o 30 personas, no sé cuántas, porque vivían las nueros, los yernos, los tíos, los primos, los nietos, todos. Y todos los tirando pastores, el cortijo para adelante, ¿no? todo lo llevaba ella para adelante. Qué fuerte. Y entonces, ¿Cómo se pues, llamaba? mi abuela se llamaba Paca, Francisca, Ajá. y mi abuelo, por parte materna, se llama Juan. Juan. Ese. Y bueno, de su trabajo y de su honradez consiguieron comprar en Ronda un piso, después compraron una finca con una viña y compraron otros olivares, en fin, que agenciaron dinero con su trabajo, el trabajo aunado de la familia. Claro. Es decir, todos trabajaban, digamos, en la misma dirección. Y eran muy curiosos. Y bueno, ahora queda la generación mía, que soy el segundo, porque hay uno que es mayor, un primo que es mayor, los demás todos son menores que yo. Y bueno, pues me hablo con ellos, me cuentan cosas de Ronda. Y de Ronda vi la primera corrida de toros casi por curiosidad. La famosa Goyesca. Hombre, claro, la corrida goyesca de Ronda. En la que nada menos que toreaba Antonio Bienvenida, Madre Antonio Ordóñez y Jaime Ost. Madre mía. Aquello fue para mí Vaya una terna novedad. que decían, ¿no? Vaya terna. Vaya tela. Y aún se sigue celebrando la corrida de la Goyesca el 8 de septiembre. Claro, claro. Que además la plaza de Ronda es una plaza muy característica y muy especial. Es una ¿no? plaza única que no tiene callejón. Allí el toro si salta, salta tendido. Ya. Ha habido algunos que han intentado saltar tendido, pero no hay callejón. Hay un burladero, sí, de madera postizo, Sí. pero no hay callejón. Y es de las plazas más antiguas de España, ¿no? Pues sí, no sé si es la segunda más antigua o... El origen parece ser que fue que la crearon anterior a Carlos III, rey de España, creó para alancear a los caballistas contra el enemigo. Entonces, a partir de ahí, se creó la Real Maestranza de Ronda, que es una escuela taurina hoy día en la cual se imparte un toreo muy distinto de la escuela de Sevilla o de la escuela de Pamplona. Ya. Son otras escuelas. Sí, sí, sí. Fíjate, eso no lo sabía yo. No lo sabía. Bueno, hay también, Ronda se puede decir que es una mezcla de tres culturas. De la árabe, puesto que fue reino. Claro. Allí hay un palacio construido por el rey moro y aún se conserva. Y entonces después el cristiano, los reyes que la conquistaron después, los reyes católicos, y después ya el modernismo, lo que ha llegado moderno. Sí, sí, sí. Pero que pienso que mi pueblo aún mantiene esa pequeña esencia de antes. Eso. Lo tenemos reflejado en los bailes, en los edificios antiguos que hay, y en fin. Como De decimos, Ronda es empezar y no acabar. claro, como decimos los antropólogos, tiene una identidad muy arraigada, ¿no? Exactamente. Una identidad cultural, el rondeño muy arraigada. Exactamente. Qué interesante. La verdad es que son lugares que yo creo que también entiendo que geográficamente han tenido siempre una posición, un lugar muy destacado por lo que decías, Sí, ¿no? sí. Eran el núcleo
de una serie de pueblos o de aldeas más pequeñas y tal. Y eso al final, pues bueno, el erigirse como ese núcleo, más luego la configuración de toda la serranía y tal, yo creo que son ingredientes propios Sí, como para generar identidades, sobre todo cuando estamos hablando de tantos siglos, ¿no? Y de claro, tanto claro. tiempo. Y también la parte botánica, vamos a decir, la parte de las plantas, de Sí. los árboles, son distintos. Ahí, en esa zona, hay mucho castaño Ujú. y también el pinzapo, llamado El pinzapo, pinzapo, que es sí. una madera única Sí, sí, sí. y es un árbol único que parece ser que solamente existe en dos partes del mundo, que son en el norte de la cordillera Atlas de África, del norte de África, y en esa zona de la serranía de Ronda. No lo sabía tampoco. Ya Eso sí. todos los días nos enseña algo, Pepe. Algo se aprende. Algo se aprende. Sí, Bueno, sí. pues vamos a volver un poco a tu vida, si te parece, que además es una vida enmarcada precisamente, por lo menos en su primera parte, en esa ciudad tan bonita, en esa zona tan bonita. Y antes te preguntaba por tus recuerdos, por tus primeros recuerdos allí, y de hecho es verdad que el hecho de haber vivido de esa manera tan casi como un clan familiar, ¿no? Mm. En aquel cortijo, sacando todo aquello adelante. Me decías, fíjate, que viviste los 40, los años 40, luego los 50, 50. sí. ¿Y qué recuerdas de esa época de posguerra, recién terminada la guerra? ¿Qué recuerdas de Ronda, de tu vida en esos momentos, después de terminar el conflicto y después de finalizar la guerra civil? Pues más que yo era un crío, naturalmente, más que eso es lo que me contaba mi padre y mis tíos de la guerra. La guerra civil fue una auténtica desgracia que los españoles nos enfrentáramos y nos matáramos vivos, vamos, mataran vivos en aquella época. Además, tan injustamente muchas veces, porque aquí queremos tener razón siempre unos u otros. No tenían razón ninguno de los dos. Lo que tenían era que haberse sentado a dialogar y arreglar los problemas que tenía nuestra España querida y no enfrentar a dos formas, la republicana y la nacionalista o nacional, como se quiera llamar, franquista la llaman, yo que sé, los Sí. nombres que le han puesto. Y bueno, eso yo los ideales los dejo para la otra persona. Yo elegí la milicia y por lo tanto no entro en la política. Me Pero parece sí, bien, Pepe. pero Me sí, parece. pero sí, sí recuerdo las cosas que me contaban. Eso sí. Mi padre, por ejemplo, sirvió a Alfonso XIII, la monarquía de Alfonso XIII que había en aquel tiempo, Primo de Rivera y compañía. Claro. Después lo captaron los milicianos, es decir, la República, Sí. y lo captaron y lo llevaron al frente. Ujú. Pero hubo un bombardeo y se escapó. Conocía el terreno muy bien de la sierra y Claro, se se escapó. escapó por la serranía Por de la Ronda. serranía se escapó. Cuando llegaron los nacionales, le echaron el guante otra vez y lo pusieron también de blanco. O sea. Mi abuelo tuvo 3 hijos en la guerra. 3 hijos. Sí. Mi padre uno de ellos, mi tío Florencio y mi tío Rafael. Los 3 en la guerra. Y bueno, salieron con vida los 3. Ya digo, una auténtica desgracia. Allí, en aquella parte, la guerra duró poco, porque enseguida los nacionales avanzaron hacia Málaga Ujú. y Ronda lo cuenta muy bien Ernest Hemingway en un libro, ¿Por quién doblan las campanas? Hombre, Cuenta qué muy bien. gran libro y qué gran película Na- se hizo. Naturalmente es un novelista que hace una novela especial para mi gusto, que he tenido el gusto de leer varias veces, tratando de desentrañar la cosa.
cuentan que los unos y los otros se ensañaron con el rondeño. El rondeño era un hombre normalmente campesino, ganadero, honrado, serio, formal, pero sabéis que existía el lenguaje de aquel, Sí. muchas veces injusto, Ujú. y ese hombre lo tiraban por el tajo. Madre mía. Madre mía. ¿Y cuánta gente, verdad, Pepe? ¿Cuánta gente murió por la envidia de otros, por disputas personales previas, por la inquina que había por determinadas circunstancias? Qué dura es la guerra en ese... Bueno, la guerra es dura en todos los sentidos, pero hay que ver cómo hace aflorar a veces lo peor del ser humano, ¿no? Cómo nos saca esa miseria, entre comillas, que llevamos dentro y que es capaz de llegar a un extremo como ese, ¿no? A denunciar a alguien por una envidia Por una envidia o por una pequeña riña. o por una riña, y sabiendo que las consecuencias eran las que eran. Que era que allí que esa persona caía al tajo y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Eso es lo que me contaban y efectivamente dije mi abuelo, ¿verdad? Un tío mío se ahorcó porque había sido sindicalista. Fíjate. Lo señalaron y efectivamente lo metieron en la cárcel, y cuando aquella noche con la correa, con el descuido, se ahorcó. Porque sabía lo que era, prefería ahorcarse porque sabía lo que le venía, que era por el tajo. Madre mía. Bueno, Pepe, si te parece, vamos a otra cosa más alegre. Vamos a otra cosa, porque realmente, bueno, pues todo hay que contarlo, en realidad todo hay que contarlo porque al final es nuestra experiencia y es un poco lo que tenemos ahí grabado en nuestras historias de vida, que luego al final pues son aprendizajes y son enseñanzas, pero bueno, estamos aquí también y además para hacer un recorrido lo más completo posible de tu vida, que además ha sido muy rica en ese sentido de experiencia. Porque después de Ronda, ¿qué pasó con tu vida, Pepe? Cuando decidiste salir de Ronda, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué buscabas en la vida en ese momento? Pues lo que buscan los jóvenes normalmente es buscarse la vida. Qué bien expresado. Buscarse la vida, porque yo tenía un problema y tenía unas ideas. En aquel tiempo muchos chicos y muchas chicas se juntaban, se embarazaba ella y se llevaban las chicas y el chico al mundo, a ganarse la vida como fuera. Pero yo tenía un problema en ese sentido, y era ¿con quién y cómo? Es una pregunta que creo que se debe hacer mucha gente. ¿Con quién y cómo? ¿Con quién y cómo? Exactamente. Porque mi padre se quedó viudo con 34 años, casó de segunda, y claro, pues yo no iba con ella, 12 años mayor, no podía ser. Tenía que ganarme la vida por otro lado. Entonces, pues en vez de irme a Francia, Alemania o a Bélgica, que no tengo nada contra ellos, pero... Porque entonces había mucha emigración. Pero tenía mis primos por ahí que me contaban por cartas, y entonces pues elegí la milicia. Y bueno, en la milicia he estado en Canarias, Sidi, una historia que se debiera de contar también, y la del Sáhara Occidental. Pues adelante, cuéntanos, aunque sea alguna pincelada, lo más interesante que tú creas de tu estancia en Sidi Ifni, que creo que además es muy interesante. Para mí, desde luego, lo de Ifni llegué pues, como eso que se dice, como un pardillo. Sí.
Pero bueno, yo iba formado éticamente de mi pueblo rondeño, empapado de los principios de la gente de Ronda. Otra vez la identidad, otra vez la cultura de uno, ¿eh? Ahí está. Hay que ver. La cultura de los pueblos que maman los principios de su pueblo, de su sociedad, es muy importante. Hombre. Entonces, pues claro, estuve en Cidigni al final de la trifulca que tuvieron en España con Marruecos, en Cidigni, donde hubo sus más y sus menos, vamos a decir. Y bueno, había una frontera donde estábamos 3 meses en búnker y trincheras. Y bueno, una de las que me tocó fue donde mataron a este Ortiz de Zárate, que lleva la bandera paracaidista, una de las banderas paracaidistas. Estuve en aquella destinado. Este hombre salió al descampado y un Paco, que le llamaban un fusil que tenían los marroquíes, pues le dispararon y lo mataron. Había que tener unas precauciones enormes. Lo más impresionante era que teníamos un camastro en las trincheras y en el búnker, y a lo mejor te encontrabas en la cama un alacrán. Madre mía. Un escorpión. Claro. Sí, alacranes aquí, escorpiones allí, ¿no? Allí, escorpión. Sí, el negro Escorpión del que pica. Sí, del que pica y hace pupa. Y también había un tipo de serpiente que era mortal la picada, que llamaban Viti. Viti. Sí, a un chico le picó en un pie. Siempre decían que llevábamos las botas de 3 hebillas, pero este tuvo la poca precaución de ir a la playa en zapatillas. Y entonces es ciega y le picó la víbora esa. Efectivamente, no duró 24 horas. Madre mía. Esos dos son cosas tremendas. Claro. Tremendas. Y lo demás fue vida cuartelera, pero no pacífica, sino 3 meses en la montaña, en la trinchera, y 3 meses de descanso abajo. Me tocó hacer campamentos. Abajo campamento y arriba trinchera. No sé. Me gustaba, estaba a gusto. ¿Te gustaba esa vida? Ahí está. Además, ¿Y qué edad tenías entonces? Entonces tendría 25, 26 años. Tenía el trato con los nativos de Igni, que es de la especie bereber, digamos, y hablan el serja. Serja. Sí. Que es un dialecto Es un dialecto del árabe que aún conservo muchas palabras, bueno, muchas, quizás 50 palabras. Por ejemplo, dime una palabra al Hombre, diré Barakalofi, que es gracias. Ah, bueno, sí, fíjate. Diré Barakalofi o diré Alhamdulillah. Alhamdulillah, que es no hacer nada. No hacer nada, que... O Cajua, que es el café. O tantas otras palabras curiosas, ¿no? Y en fin, pues... aquella terminó siendo una provincia donde el gobierno de Madrid les otorgó el carnet de identidad y la nacionalidad española. No sé si eso es conocido o no es conocido. Y cuando se entregó en el año 76, final del 69, 68, en el 69, pues muchos de ellos pasaron a España, normalmente a Canarias o incluso aquí a la península. Esas cosas, hoy, Marruecos, hay españoles que aún viven allí. He sabido que hay gente que vive allí. No sé cómo vivirán, pero allí viven. Allí se quedaron, allí vivieron. Que vienen de entonces, ¿no? Aquella... Y ahora, ya sí, fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y ahora son ellos los que vienen, los que conviven con nosotros y los que en cierto modo, pues bueno, han tenido que elegir una vida diferente, ¿no?
Otra cosa curiosa es que para desembarcar entonces había un desembarcadero, pero muy pequeño, muy nada, no podía, los barcos no podían atracar de cierto calaje, de cierto, tenían que quedarse lejos, había que esperar que subiera la marea y entonces desembarcar por redes, bajar y luego mojarse, de hacer un tiro para abajo y a la tierra. Madre mía. Fíjate. Curioso. Sí, sí. Después había mucha pesca, no solo la de altura, sino la de bajura, la de marisco, bocas, centollos, Oh, qué bueno. pulpos y todas esas cosas. Y bueno, fue una época en la que estuve 3 años y medio para 4 en Siria. ¿Y después, Pepe? Después en la academia. En la academia, ¿eh? Me convocaron a la Academia de Infantería, oposité, gané la oposición para ingresar en la academia y estuve 6 meses en la Academia de Hoyo de Manzanares, Hoyo de Manzanares en Madrid. en Madrid. Sí, sí, sí. Los alojamientos de algunos eran de madera, en Hoyo de Manzanares, donde se alcanzaban temperaturas en invierno entonces hasta de 15 y 16 grados bajo cero. Bueno. A mí me tocó uno que era un barraco, afortunadamente. Y bueno, hice el curso, lo aprobé y aún hube de esperar año y medio para ascender. ¿Y ascendiste a? Ascendí a sargento Ujú. en INNI, pedí la disponibilidad en Ronda, mi pueblo, Ujú. y de allí me destinaron forzoso a Lanzarote, Lanzarote. A las islas. a las Islas Canarias. Bueno. Allí conocí a mi esposa. Hombre, eso te iba a decir. Que aquello tuvo un encuentro muy feliz, ¿no? Muy, Exactamente. muy importante. Es de esas cosas en la vida que te pasan sin saber por qué, pero que te llenan la vida entera. Encontré a una mujer extraordinaria. Ahora ya tiene 82 años. Bueno, fue Pero fue flechazo, Pepe. un flechazo. Fue Por lo menos por flechazo. mi parte fue un auténtico flechazo. Y por la suya yo creo que también. Hombre, Fue yo. un enamoramiento de dos personas que se ven por primera vez. Y bueno, la primera vez no hay nada, pero la buscas hasta que la vuelves a encontrar y la convences. ¿Y cómo os conocisteis, Pepe? Pues ese día iba ella con un traje azul eléctrico precioso Juli. y un peinado precioso. La veo por la calle, se iba con un compañero De uniforme, claro. y le dejo. ¿No irías de no, uniforme? no, de Ah, ¿no? paisano. Ya en Ibas el de sargento paisano. ya podía vestir de paisano. Ah, es verdad, claro, que era sargento. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces le digo, sigue tú porque yo voy a buscar a aquella mujer. Coño, ¿me dejas? Perdón. La seguí hasta la iglesia, me puse donde me viera y la podía ver yo. Cuando salió de la iglesia traté de abordarla, pero se me montó en la guagua que le llaman allí al autobús y se me fue. Madre mía, Pepe. Pero seguí buscándola hasta que la volví a encontrar otra vez pues en el autobús. Digo, el autobús lo coge el domingo A esta ahí. hora. Exactamente. Y esta vez no se me escapó. Monté en el autobús con ella. No con ella, pero cerca. Y supe dónde vivía. Ya que te lo trabajaste, ¿eh? Me lo trabajé bien. Claro, claro. A la Joder. tercera o cuarta vez conseguí hablar con ella a solas, que fue el primer requisito que le puse. Yo me gustas tú y con quien quiero hablar y entenderme contigo. Ella aceptó el reto. Que entonces no era muy fácil, ¿no? No fue Porque fácil. siempre había los, ¿cómo se dice? Los mediadores, ¿cómo se llama, hombre? Estos que siempre están en medio, siempre había alguien en medio para... Había, Había, claro. había.
Había porque, según me contó ella después, tenía sus pretendientes también. Hombre, es que Lola tuvo que ser una chavala. Era una mujer de unos 68, alta, bien formada y guapa, muy guapa. Ahí están las fotografías. Sí, sí. Y las costumbres en aquel tiempo en Arrecife de Lanzarote era que la muchacha que se veía por la calle salir con un chico, si no se casaba con él, luego tenía muchos problemas para encontrar otro chico. Fíjate, Así era, fíjate. muchos problemas. Entonces ella no tuvo reparo. Yo le dije que iba en plan formal, que yo ya tenía 28 o 29 años y que lo que quería era una mujer para casarme, no para tontear ni para perder el tiempo. Así de claro. Y ella pasó por el aro, vulgarmente dicho. La invité cuando ya hubo algo, la invité a los jameos del agua a cenar para darle una mala noticia, Que te iba. que iba a Toledo Madre mía. y que estaría 6 meses haciendo el curso de instructor de educación física y deporte. Pero nos escribíamos casi a diario. Qué chulo eso de las cartas y de la escritura, ¿eh? Cómo se ha perdido hoy en día en la gente joven. Hoy tenemos los correos electrónicos, los WhatsApp, los mensajes, la mensajería por teléfono. Pero hay que ver, yo que viví esa época todavía donde no había otra forma de comunicarte que el teléfono en la cabina, o que eso en tu época supongo que tampoco existía. Pero sobre todo las cartas, qué bonita era la comunicación esa epistolar, donde uno podía decir lo que sentía y podía expresarse abiertamente de una manera, bueno, pues desconocida a veces, porque es verdad que íntima, esa es la palabra. Íntima. Esa es la palabra. Escribir para mí ha sido, he escrito muchas cartas a mi novia, a mi esposa, y siempre tenía algunas chicas que le escribía cartas, algunas por, digamos, caridad. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que le escribía a una chica de Molina de Aragón una carta que llevaba 12 folios. 12 folios. Manuscritos, madre mía. Pero no por un lado y con letras grandes, no. Letras Aprovechando ese espacio. aprovechando ¿no? el espacio, porque también no estaba uno largo de dinero. Era una chica que por lo visto tenía problemas, había quedado sin piernas, estaba en silla de ruedas, que contestaría a todos y le escribí una carta contándole mi vida, contándole los gajes de la vida y dándole ánimos. Fíjate. De 12 folios. Qué chulo. Y a mi mujer le he escrito muchísimas cartas, aún se conservan. Y bueno, tuve otras pretendientas, si se puede decir, que una enfermera que trabajaba en el Hospital Negrín de Las Palmas, cuando yo estaba en Las Palmas. Me la presentaron porque era amiga o sobrina o parienta de un compañero. Mira, que viene, que vamos a ver, total, que fuimos. Me tocó al lado de ella. Luego el teléfono, la llamé y la cité. Salí con ella 2 o 3 veces solos. Solo. Íbamos al cine o íbamos normalmente a una tasca bar que se llamaban Las Piedras. Era íntimo y era bonito.
Nada de hacer tonterías. Yo he sido siempre, he tratado de ser un caballero y no quiero echarme plumas, pero yo no he tocado una mano ni he besado unos labios que los de mi esposa. Esta mujer me quería casarse conmigo. Me dijo de dejar a la milicia, que con lo que ella tenía y otra cosa que me buscara, pues tal. Yo le di tiempo al tiempo y cuando vine a hacer el curso a sargento a Madrid, fui a Salamanca, había ella venido ya a Salamanca, fui a Salamanca a despedirme de ella y decirle que ahí terminaba la historia. Y terminamos la historia. Fíjate, qué cosa, ¿no? Nos citamos, nos vimos, comimos, disfrutamos, vivimos todo. Salamanca es preciosa. Preciosa. Alba de Tormes, en fin, tal. Y al final hablando, vis le dije. Madre mía. Y entonces, ¿qué pasó después? Porque ya supongo que ya era sargento, ya tenía una novia bien consolidada, la relación, y tenía la vida prácticamente ya organizada, ¿no? Por lo menos formalmente, ¿no? Pues entonces pasó lo que pasa siempre, que uno planea una cosa y luego le falla. Por algunas circunstancias falla. Ay, la vida. No voy a decir que fracasa, porque el fracaso no debe fracasar, sino es fallo que tiene la persona, no sale la que... Entonces, como consecuencia de hacer el curso de Educación Física y Deportes, donde se curraba a base de bien 5 horas de deporte todos los días, no era aquello moco de pavo. Yo tenía ya mi novia. Pues me destinan a Huelva para cumplir el año de pertenencia por haber hecho el curso. A ver un momentico, Pepe, ya hemos pasado de Ronda a IFNI, de IFNI a Canarias, de Canarias un paso breve por Toledo. 6 meses. 6 meses. En Madrid, en Hoyo de Manzanares. Madre mía, Pepe, pues se había recorrido ya media España y ahora me dices que te vas a Huelva. Ahora me voy a Huelva. Fíjate. Y me contratan los maristas para dar clases de educación física y deporte a los niños de 12 y 14 años. Ah, los maristas, el colegio de maristas. Fíjate. Compañeros me dicen, los maristas están buscando, yo voy. Me entrevisto con el gerente, un cura. Digo, me gustaría dar clases de educación física y deporte. El carnet estaba colegiado y tal. Preséntame un programa. Yo ya lo llevaba. El programa. Juegos, importante para los niños. Mucho. Los juegos, la emulación para la enseñanza y los deportes varios, que ellos supieran para qué era todo aquello. Bueno, no quiero echarme flores, pero los padres y los niños me presentaban cuando me veían por la calle, me decían el profesor de gimnasia. Qué gusto. Fue muy satisfactorio. Hombre. Pero la envidia también es mala y también existe. Hombre, desgraciadamente, Pepe, madre Desgraciadamente. mía. Madre mía. En el regimiento que tenía llevaba 4 o 5 cosas. Entre ellas la cocina, la compañía, el extracto de los dineros que se traen al regimiento,
y no sé cuántas cosas. Ah, la residencia, yo qué sé. A este le damos para que no. Cuando cumplí el año, me fui a la Policía Territorial de Sáhara, que era un cuerpo que estaba en mi vista. Al Sáhara. A la Policía Territorial de Sáhara. Madre mía. Vaya, vaya, de verdad que me encanta oírte porque intento ponerme en la piel de un joven en aquel momento y claro, porque cada lugar es una experiencia, cada lugar son personas que Empezar de nuevo. efectivamente, y hay que ver cómo se va llenando la vida de cosas, ¿no? Y qué interesante. Allí me ponen primero en la academia que se formaban aproximadamente unos 3.000 policías para todo un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados. ¿Eh? Madre mía. No era el Sáhara español, son 250.000 kilómetros arriba abajo. La policía territorial tenía su prestigio y no quiero decir que yo la pusiera mejor, pero desde luego no empeoró. Era la policía territorial, llevábamos prisiones, llevábamos orden público, puertos, aduanas, fronteras, Buf, prácticamente claro ahí estaba la policía territorial. Y también se prestaba ayuda a las familias necesitadas, también se repartía y todas esas cosas. Pero yo todavía no me había casado. todavía estaba Lola esperando. Todavía estaba Lola esperando. Madre mía, la Lola. Qué Y bueno. las cartas. Y cuando llegué allí, pues le dije que el próximo descanso de campamento, pues quería casarme. Me dieron 15 días para que yo casé. ¿Y dónde os casasteis, Pepe? Allí en Arrecife, En me fui por Arrecife. de luna de miel a Santa Cruz de Tenerife. Qué chulo. Qué chulo. Santa Cruz de Tenerife es una isla preciosa. Sí, la conozco. ¿La conoces? Sí, sí, sí. He tenido la suerte de estar ahí. Me encanta. De allí tengo varios recuerdos muy bonitos y muy buenos. Aparte de la luna de miel, Hombre, que es un hecho que te ocurre en la vida de esa manera, enamorados y fieles y con una persona que eres tú de ella y ella es de ti. Eso es muy bonito. desde luego. Los recuerdos son infinitos. Hemos ido después más veces y la verdad es que siempre acuden esos recuerdos. Hombre, claro, normal. Son recuerdos, pues eso, son el principio de muchas cosas, ¿no? Es una continuidad al final, pero al mismo tiempo una continuidad que tiene un punto y seguido, ¿no? Ahí se empiezan a formar muchas cosas que luego son importantes en la vida de la gente. Exactamente. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y os casasteis en Y al el Sáhara, Recife? al Layún. Y otra vez al Sáhara, al Ayun. Al Layún, Pero con Lola. con Lola. Hombre, ya eso cambia un poco el escenario, ¿no? Pero a ella le cogió aquello, pues claro, desconocido totalmente. Claro. El clima totalmente distinta y el ambiente. Y la cultura. El ambiente de saharaui le cogió el mes de Ramadán. Madre mía. Así que teníamos una casa pequeña, alquilada, y bueno, pues enseguida tuvimos la suerte, porque había buscado yo una casa también, más o menos a propósito, donde encontró familias canarias que había asentadas allí, y una prima que vivía también, que trabajaba en Fobucra, las minas de fosfatos del Sáhara. Y entonces con esos familiares y los vecinos que teníamos, pues ella no, digamos que lo pasó bien. Cuando quedó embarazada,
Pues le dije que si quería tener en casa de sus padres en Canarias un sitio de más, me dijo que no, que ella. Yo estaba contigo y que Ahí donde estaba su marido, allí estaba ella. Así que allí tuvimos las dos hijas. del Ayun, En el nacida en el Ayun. Exactamente. ¿Y Allí se nacieron. llaman, cómo se llaman tus hijas? La mayor se llama Catalina María, Ujú. por mi madre, a descanse. Y la segunda se llama María Dolores, como su madre. Muy bien. Dos mujeres que en mí han tenido un papel extraordinario. No lo puedo calificar de otra manera. Qué bonito. Qué bonito oír eso. Y bueno, en la policía el trabajo era abundante, pero la consideración también es importante. Claro, claro. Y más en una zona estratégica como esa, También. siempre en La entredicho, ¿no? consideración que me tenían era importante porque el jefe, que había el señor López Huerta, que yo no sé si vive, era un hombre que cuando se entregó aquello me mandó una carta con un recuerdo y me vi en el diario oficial 2 cruces Más 2 cruces. que yo no lo había pedido ni había arrojado ni yo no, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesaba era el cumplimiento del deber cumplido ya. Ya está. Pero me encuentro con todo. Pues Bueno, pero eso al final son reconocimientos bonitos, Pepe, también. Porque, Pues sí, porque sí. todo eso que dices, todo eso, tus valores al final, pues se ven reflejados ahí, por tu constancia, por tu responsabilidad, por tu compromiso con el trabajo, con la gente, con las personas. Al final eso, quieras que no, pues es una forma de... Son símbolos, y los símbolos al final pues traducen muchas cosas, ¿no? Y cuando son de uno y son entregados así, pues más todavía. Creo que hice un buen trabajo, que me asignaron, creo que hice un buen trabajo. Y llevar un campamento en algunas ocasiones se juntaban 400 o 400 entre árabes, entre musulmanes o saharauis, como le llaman allí, y cristianos, en un campamento. No era fácil. Porque la convivencia, ¿cómo era entre ellos? Pepe, ¿cómo era la convivencia? Bueno, la convivencia era buena porque tratar de hacer justicia, es decir, no se trata solo de ser justo, sino de hacer justicia de los conflictos que se puedan presentar. La policía es eso, la tenemos para eso. Uh-huh. La teníamos entonces para eso, allí era así mismo. Entonces, claro, era un problema. El problema, por ejemplo, es de la comida. Claro. A uno, ¿cómo le damos a un árabe de comer lo mismo que a un cristiano? No le va a dar cerdo a un árabe. Ahí está. Claro, claro. Ahí está la cosa. Claro. Entonces, pues había que buscar platos Sí, que se pudiesen que compartir. pudieran comer unos y otros. Claro. Naturalmente. Tenía un cocinero que era musulmán, era saharaui. Sí. Normalmente el pescado, allí abundante, la zona de Raído, tenía un pescadero que me servía toda la semana un par de veces pescado, y ese pues era pescado, era aceptado por una parte y por otra. Claro, claro, el pescado no había problema. Las patatas fritas pues tampoco, patatas fritas, tortillas, estas cosas, eso sería alimento. Luego la carne es donde venía el problema. Los tabúes. Ahí está. Religiosos. El problema era el problema de la carne. Entonces se hacían filetes, eso que llaman filetes rusos, esa especie de San Jacobo. Sí, 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 sí. Y era jamón york, y ellos lo aceptaban. Lo aceptaban el jamón. Lo aceptaban el jamón york. ¿Y por qué? Porque lo Pues, consideraban, no sé. Había muchos que respingaban un poco, pero la mayoría se lo comía. Fíjate qué curioso, ¿no?
Curiosísimo. ¿De qué está hecho el jamón york? Pues claro, si al final... O sea, es buscar, Claro, ahí está. Y entonces cuando venían filetes empanados, pues claro, había que poner uno los de estos, los del otro, pues darle otra cosa, porque huevos no sé cómo, y Claro. potajes no sé cómo, y las lentejas hechas como de este, los garbanzos hechos como tal, pero... Y bueno, pues así se llevaba. y del Ayun, Pepe, ¿dónde fuiste? De la IU, pues cuando vino la marcha, famosa Marcha Verde, La Marcha Verde. se puede contar también, Sí, hombre, claro. en finales de 1975, el gobierno de Madrid, que aún vivía Franco, pero estaba ya el hombre, Estaba muy enfermo. estaba muy enfermo, de hecho murió en noviembre del 75, Sí, sí. y al final del 75 se entregó el Sáhara. Parece que tenía ya planeado lo que se iba a hacer. Primero, no enfrentarnos a civiles, aunque se había hecho una frontera bastante, digamos, no infranqueable, pero sí bastante bien. Pues tenía 3 alambradas, tenía campo minado, tenía, en fin, tenía una serie de cosas que, en fin, bueno, una frontera resistente. Y bueno, pues se decidió entregar, pues se entregó. Se evacuó el ejército pacíficamente, vinieron el ejército marroquí, se hizo cargo, la entrega se llevó a cabo sin incidencia reseñable, pacíficamente, y los únicos que estaban en desacuerdo era el Frente Polisario, que aún Claro. sigue todavía. Todavía... Ahí sí, está. sí, exactamente. El Frente Polisario, que en un principio no se puso ni a favor, y lo que querían ellos era gobernar ellos y tal, pero Marruecos se llevó el gato al agua, podríamos decir. Sí, sí. Y así fue. bueno, y ya lo tiene casi. Sí, desde luego. Desde Bueno. luego. Y bueno, salimos y de ahí vine destinado a Murcia. Por fin Murcia. Madre mía. ¿Con ¿Por cuántos qué? años, Pepe? Porque en Canarias no me podía meter. Porque en esa época, precisamente, haciendo a brigada, y como soy el último ascendido, prácticamente de los últimos ascendidos, Tuviste que mover. pues busca la península, y en la península lo que hay es el Mediterráneo, Madrid o el norte. Teniendo en cuenta que mi mujer es canaria y el clima, el más favorable, está claro. Me dieron la vacante de Murcia. Muy bien. Y ya desde entonces aquí, Pepe, Y desde entonces aquí. ¿y qué te encontraste en Murcia en aquel momento? Bueno, Murcia en aquel tiempo tendría unos, yo creo que no llegaba a los 150.000 habitantes. Y hoy mira ya por dónde vamos. Uf, Estamos hablando de hace años 76. Fíjate. Sí. Estamos hablando de 23 y De 50, casi de 50 años, no Casi de 50, pero 50, casi, sí, 46, sí. 47 años, 48 va a ser. Justamente. Llegué el 3 de marzo del 76, aquí a Murcia. Me acuerdo que me alojé ahí en Hostal Florida Blanca, en el barrio Carmen. Hombre, claro, que todavía Ahí está. ahí está. Ahí nos alojamos. Después busqué alquilar una casa, alquilé en Santiago y Zaraiche. Y ahí estuvimos viviendo 2 años y después ya me dieron casa militar. Y finalmente compramos, porque mi mujer no se encontraba a gusto entre los militares. En la vivienda. Los militares, yo les decía que tú estás en tu casa, los militares en los cuarteles, pero aquí eres la señora de Claro. aquí eres la señora de Ruiz, acabado. No, pero es que me hacen el hueco, no sé qué digo. Mi casa. Compramos la casa. Compré la casa. En buen momento, porque después hubo esa subida que hubo. Sí, hubo, madre mía.
comprar una casa de 108 metros, que bueno, Hombre. está bien. Hombre, tanto. Ah, Y os vinisteis los cuatro, supongo, ¿no? tiene 3 cuartos. No, que digo que os vinisteis Lola, Catalina y las dos niñas, y sí, las dos y niñas, sí. María Dolores. Ellas tenían ya, pues, tenía una año y medio y otra tenía 3 añitos. O sea que son casi murcianas, Son nacidas en el Ayun, pero murcianas de crianza. Sobre todo la más pequeña, María Dolores, es que es murciana. Sí, sí, Es auténtica murciana. qué bien. Ella, cuando fue creciendo y vio aquí las cosas, y fue creciendo, dice, yo quiero Murcia. Papá, yo no quiero salir de Murcia. Su padre. ¿Qué va a hacer un padre, no? Si plegarse. Es que ya se había enamorado, había encontrado ya su novio. Su pareja. Y cuando yo pasaba jubilado, pues entonces ha retirado, no jubilado, Mm. retirado. Podía irme allá a Canarias, a tierra de mi mujer, pero hubiera empezado de nuevo otra vez. Claro. Y aquí pues teníamos ya la casa organizada y tal. ¿Y has sido feliz aquí en Murcia, Pepe? He tenido un par de lances, como la vida no puede ser todo caramelo. No. La vida. Quien lo siempre piensa es la así se vida. equivoca, ¿eh? Ahí está. Madre Yo tenía mía. 2 hijos, me hubiera gustado tener 4. Era mi plan, desde mi mujer. Pero al poco llegar aquí, pues hay un reconocimiento de esto de poca cosa. Le encuentran un mioma en el útero a mi mujer. Vaya. Mi mujer no se quiere operar, no quiere médico. Hasta que el mioma pues crece y dice O pasa o por... pasas por el aro o esto te vas para el otro barrio. Entonces ya encontramos un buen médico, don Gregorio. Don Gregorio era de Ciudad Real, era un buen médico, ya muerto el hombre, lo estuvo viviendo bastante. La operó. El señor mioma de casi 5 kilos. ¿Has dicho 5 kilos? Madre mía, el amor hermoso. Qué barbaridad. Me quitó histerotomía. Tú sabes lo que es una histerotomía. Sí, 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 sí. Y bueno, pues mi mujer está sana y saludable. Sí, Gracias a cierto, Dios. ¿eh? Sale para adelante. Qué bien. Y aún quedaba otro repasito, ir al País Vasco, forzoso. Estuviste en el País Vasco. Madre mía, Pepe. Madre mía, qué fuerte. Ey, es que en la vida, pues, en fin, en la vida, pues, pasan estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Me mandaron al País Vasco, que no sé para qué, pero bueno. Pero ya estaba abierto el conflicto entre Estaba abierto el ETA conflicto y estaba en plena carnicería ETA. Claro, claro. Estaba en plena carnicería ETA. Madre mía. Mi mujer y mis hijas en la maleta. ¿Y a dónde fuiste, Pepe? A Vitoria. Madre mía. Alquilamos una casa donde cuando los vecinos se enteran, dicen, si llegamos a saber que es militar, no permitimos que tuvieras alquilado. Joder. Era mirar en el coche cada vez que Claro. te levantas para usar el coche. Mirarlo bajo. Tomar todas las precauciones. Montarte tú y arrancar el coche. Cuando ves que no explota, entonces desmonta la familia. Madre mía. Qué duro fue también esa época, ¿eh? Para la gente joven que ahora que lo oye, lo escucha, que parece que es algo que pasó hace tantísimo tiempo, pero en realidad yo me acuerdo, era rara la semana en la que En que no caía. caía alguien, no habían puesto una bomba no sé dónde. Yo recuerdo de ir al colegio y llegar allí, contárnoslo los profesores o llegar nosotros porque lo habíamos oído en casa, en la radio, cuando desayunábamos, preparándonos para el colegio.
Y era realmente una época durísima. Yo la viví en Madrid una parte de mi vida y mi mujer la vivió en su momento en Pamplona también como estudiante y la verdad es que son cosas que no deberían. Habría que olvidar las cosas malas, evidentemente, Sí. pero son referencias que no deberían de olvidarse nunca porque esas cosas no pueden volver a pasar y por lo menos la forma No de debieran de pasar. volver a pasar, ¿no? Mi hija mayor, la Catalina, tuve que hablar con el delegado del gobierno para que la admitiera en el colegio con 14 años que tenía entonces ya, Madre mía. para que la admitiera. Y cada 2 por 3 los array, los Sí, famosos array, hacían huelgas y ella, pues claro, teníamos dicho que no se metiera en política absolutamente. claro. Mi mujer tuvo que luchar como una leona y irse al colegio y sentarse al lado de su hija y dice, si es de huelga, huelga, pero la madre aquí, con ella. Eso fue una demostración, mi mujer ahí. Los puso encima de la mesa, ¿no? Como se suele decir. La otra más chica no tuvo tanto problema, aunque también la directora cuando me fue a entregar las notas y las notas para el curso aprobado y tal, no sé cuánto, también tuve un pequeño atranque con ella. Ya. Es que era muy dura la vida allí, ¿eh? Yo por lo que sé, por lo que he oído, Ahora no sé yo si es que esas personas pertenecían o no pertenecían. Ya, Lo que sí puedo decir es que donde yo trabajaba en el gobierno militar que me asignaron, allí tenía un señor que era hijo de una señora, el hijo era de Carla. Y lo estaban, digamos, recompensando para que dejase la lucha armada, ¿no? Que llamaban ellos. Hube de firmar un acta de ascenso como capataz. Madre mía, qué cosa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Vitoria, Pepe? Un año. Un año. No, más que suficiente, ¿eh? Más que Un suficiente. año. Pero de correcto, ¿no? El País Vasco. Hombre, esa parte también Es muy bonito. es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. La parte de San Sebastián me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Navarra también cayó. Preciosa. Claro, hombre. Estella, me recorrí todo. Olite, toda la zona de aquí, madre mía, qué bonito. Sí, sí, el Valle de Entre Marcán. nosotros la pistola iba en la guantera. Hombre, ahí. Por si acaso. Hombre, desde No luego. sirve para nada, pero Bueno, no, desde luego en aquella época llevarla, si te pillaban desprevenido, daba igual lo que llevase. además ellos no iban de frente. No, que va, que va. Muy cobarde en ese Entrabas a un sentido. bar con mi mujer y mis hijos a tomar un refresco, una cerveza, lo que quiera. La gente se apartaba. La gente se apartaba. Qué duro vivir así. Qué duro vivir así. Aquí en España, hace poco tiempo. Qué cosa, ¿no? Por eso digo que a veces la memoria tiene que estar ahí intacta porque, pues eso, al final la naturaleza humana asoma de muchas maneras y a veces tenemos que, pues eso, que poner límite a todas esas cosas y es muy difícil y hay que lucharlo y hay que pelearlos, pero es verdad que yo soy partidario de que las generaciones jóvenes, de que no vivan ajenas a eso, por lo menos sepan qué pasó, qué ocurrió, que había miedo, que Toda había... esa historia debe conocerse. Sí, Debe sí, conocerse, sí, debe sí, conocerse sí. la juventud para no volver a caer. Efectivamente, Es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, Pepe, y luego vuelta a Murcia. Luego, cuando cumplí el año allí, vuelta a Murcia. Otra batallita, pero bueno, esa yo no sé si merece la pena ser contada. Eso ya depende de ti. Me querían quitar el destino. ¿Te querían qué? Quitar el destino, que como había ido allá, Ya no... que no tenía derecho a volver al mismo destino. Sino Anda, que o sea, buscara la vida. que te tienes que ir obligado un año a Vitoria y cuando vienes, como te has ido a Vitoria, pues ya no... Madre mía, qué historia. Qué historia.
Eso se coge el tren y se va a Madrid, que es donde están los problemas y se resuelven los problemas. Claro, 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 gobierno central, ¿no? Bueno, y se resolvió aquello, por suerte. No querían resolver. No querían. Digo, ¿dónde está el general director de personal del ejército, del Ministerio de Defensa ya? El secretario me pagó. Porque tú que ibas para allá, de Iba. cabeza, ¿no? Llevaba yo todas mis fotocopias y todas mis cosas preparadas. El coronel era un secretario, un coronel, que no te preocupes, que esto sale rectificado en esta semana. Hasta hoy. Hasta hoy, muy bien, Pepe. Y hoy, bueno, no sé si lo que quieras contarme más, pero por el hecho del hasta hoy, bueno, ha pasado el tiempo, supongo, te jubilaste o te retiraste, ¿no? Sí, primero pasa a una reserva que se llama, Bueno, sí, pasaste a la a una reserva. reserva, y luego cuando cumple los 65 años, pues pasa a jubilado, un jubilado normal y corriente. Un jubilado más. Y bueno, pero también viviendo esa parte de la vida Creo que mantengo el fuero militar. eso no se pierde nunca, No se ¿no? pierde, es vital. Y bueno, tengo amigos, he tenido amigos, he conocido mucha gente buena, y gente que ha tenido problemas. He sido un poco paño de lágrimas. Paño de lágrimas de esposas y compañeros y hermanos. Claro. Y bueno, Qué bien, Pepe. Y ahora estás aquí con nosotros, estáis los dos. y ahora Aquí, estamos aquí en Mimo, en Mimo. que era un centro que yo no conocía y que al principio pues no me encontraba yo todavía con esa necesidad, pero sí veía que mi mujer necesitaba salir un poco, porque el COVID famoso nos tuvo casi 3 años encerrados. Qué experiencia madura también, ¿eh? Para todos, pero... Sí, el COVID, bueno. Sobre todo ella no salía apenas. Y yo veía que no salir, no, pues sí, yo salía a comprar, haría lo mínimo, pero tenía que salir, claro, porque las chicas tienen su trabajo, tienen sus cosas. Claro. Mi hija Catalina, la mayor, se fue a América, estuvo 20 años en América trabajando. Fíjate. Y bueno, la otra pues está casada, tiene sus hijos, tiene su trabajo, trabaja en la consejería y tal. Y bueno, pues, pero estar encerrado tanto tiempo era demasiado. Mi Katy se vino de América, ya viéndolo ya... A consecuencia del COVID, ¿no? Por ya las- mayorcitos. Y bueno, pues buscó esto, se lo aconsejó la hermana, o tuvo noticias, otro día noticias, y seguimos por aquí. ¿Y cómo estáis aquí, Pepe? No quiero que me hagas la pelota, ¿eh? Quiero que seas sincero No te haría la pelota porque... si no te dijera el personal que tienes, el Sí. personal humano, porque a mí eso siempre me ha llamado la atención, la humanidad en las personas, porque se ha perdido bastante. Yo he notado en los 50 o 60 años que tanto ha crecido la tecnología, esto, lo otro, pero la humanidad en las personas es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. La persona tiene que seguir siendo persona y humana. No puede ser un viva la Virgen ni un aquí me caiga la sopa boba. Que mucha gente lo es. Que mucha gente lo es, quizás. Sí, sí, sí. Esto no es una crítica a la sociedad, pero que yo lo noto que no. Que yo no he partido de eso. Yo trabajo desde que tenía 10, 12 años, 14 o menos. Trabajaba, buscaba la vida. No seré el único, ¿qué va? Ni quiero flores para eso. Pero esa predisposición, esa disponibilidad y esa humanidad
hacia los demás, es la que yo echo un poco de menos en la sociedad en general. Y aquí la encuentro. Pues no sabes la alegría que me das tan grande, Pepe. Aquí la encuentro. Y esto no es, por favor, ya te digo, por dorarte la píldora, como se suele decir. No. Y bueno, veo que hay un personal estupendo, humano, y están dirigidos, entonces si te toca a ti, están dirigidos por un buen director. Que la banda funciona hacia el director. Sí, sí, desde luego que es importante. Eso. Al final yo creo yo creo que hay una filosofía también de trabajo detrás de todos nosotros, ¿no? Que bueno, que puede salir de mí en un momento dado, cuando montas esto y tienes una concepción de tu proyecto, de tu idea, ¿no? Y sabes que esto funciona por esa parte, ¿no? Por la parte humana. Porque lo demás, pues bueno, pues sí, todo es comprable, todo puedes poner el centro muy bonito, tener todos los recursos que quieras, pero al final lo que hace que los motores se muevan, los motores humanos se muevan es precisamente esa humanidad y esa sensibilidad también a la hora de llevar a cabo las decisiones adecuadas y de tomarlas, porque hay que tomar decisiones también muchas veces. Claro. Es que además, Pepe, somos personas que trabajamos con personas, ¿no? Yo lo digo mucho, porque además ha sido durante mucho tiempo nuestro eslogan, ¿no? Personas que cuidan de personas, pero es que aquí particularmente es así. O sea, es que tenemos que poner ahí en el asador pues toda esa humanidad, porque al final las necesidades son humanas, las respuestas son humanas, y aquí estamos hablando de cuidar, que es un concepto muy humano, no es como el concepto de curar o como el concepto de intervenir clínicamente en algo. El cuidar tiene una dimensión mucho más humana, ¿no? Porque al final estás cuidando a la persona, pero estás cuidando sus valores, estás cuidando sus necesidades, estás cuidando su forma de ser y su carácter incluso, ¿no? Porque aquí somos muchos, cada uno somos diferentes. Yo siempre digo que aquí vivimos prácticamente 90 almas a diario y que nos cruzamos, nos vemos, nos saludamos y cada uno con nuestro humor, con unos días mejor, otros días peor, con nuestros problemas. Pero bueno, yo creo que en el fondo todo eso hay que trabajarlo también. Esa manera de no solamente las necesidades básicas, que haya un protocolo, esto se hace así, no. En el día a día hay muchas situaciones que uno no espera, muchas palabras que uno no espera oír, buenas, malas, y al final ese es nuestro trabajo, ¿no? Y luego que es verdad también, al hilo de lo que estamos hablando durante todo este rato, que nos aportáis mucho, Pepe. Es verdad que nos aportáis mucho sin quererlo probablemente, pero es verdad que yo soy de los que digo, y se lo digo al equipo cada vez que tenemos una reunión, que tengamos en cuenta que nunca nos vamos de aquí sin llevarnos algo diferente cada día, y generalmente algo bueno, y eso nos lo dais vosotros, y que es menos que responder de esa manera a las cosas, además de que tenemos unas obligaciones profesionales contraídas con vosotros, pero hay esa otra parte que para mí es muy importante y que yo creo que es la que el equipo de gente, el equipo humano que hay aquí, trabaja mucho por atender de la mejor manera posible. Exactamente, ese es lo que yo primero me he sentido casi como dijéramos en mi casa. Sí. Me he sentido cómodo y me he sentido bien y atendido la medida de lo posible inmejorablemente. Pues eso me da una alegría infinita, igual que me ha dado muchísima alegría que quisieras estar hoy aquí con nosotros. Yo probablemente más adelante te pido otra vez que vuelvas y que nos sigas contando cosas. Y bueno, ojalá podamos, porque esto hoy es una cosa y el día otra es otra. La vida es así, y la vida es una sorpresa. Esperemos que agradable, porque la vida es la vida. Yo estoy seguro, Pepe, que la gente que oiga esto, la gente que nos vea, la gente que te escuche, seguro que no se ha quedado indiferente.
porque yo creo que nos has dado una lección de experiencia de vida en un momento particularmente, bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Complicado, pero sobre todo yo creo que a la vez que ibas hablando, yo pues casi por deformación profesional, sabes tú que la antropología me asoma muchas veces, pero eso me iba quedando en ideas, en valores, en contenidos vitales pero importantes, ¿no? En cosas. Y cada historia que nos contabas, pequeña historia, siempre ha traído una reflexión paralela donde todo eso afloraba. Y yo creo que era el objetivo, yo creo que hemos cumplido, vamos, sobradísimamente. Aparte que ha sido un placer escucharte. Igualmente a ti, hacerlo aquí contigo, pues es lo mismo, me siento muy bien, muy cómodo y aquí me tienes. Pues muchísimas gracias, Pepe, de corazón, de corazón. Y bueno, yo creo que todo el mundo hoy, bueno, pues se va a quedar enlatado, como se suele decir, cuando hablamos de grabaciones de estas que luego están a disposición de la gente. Y bueno, yo creo que hay una gran experiencia de vida en lo que hemos escuchado. Yo creo que hay, como te decía, muchos valores. Yo creo que hay respuestas sinceras, respuestas de vida. Yo creo que esa es la expresión, respuestas de vida con las que nos vamos a quedar todos y seguro que vamos a disfrutar todos. Yo, bueno, te reitero de verdad mi agradecimiento a vosotros y a vosotras, pues deciros que bueno, que estamos ya inmersos en pleno mes de agosto, que vamos a hacer iba a decir no vamos a hacer vacaciones en el podcast, evidentemente que no. Probablemente retrasemos algunos días la emisión del siguiente capítulo, una vez que emitamos creo que vamos a retrasar un poquillo la emisión del siguiente capítulo, pues por las circunstancias propias del mes de agosto, que sabemos que se paraliza todo el mundo, pero estamos hablando de un par de días o tres, que tampoco va a ser mucho. Yo, como siempre, quiero agradeceros vuestra atención, vuestro interés, que cada vez somos más los que oímos y los que estamos en este podcast de Érase una voz, en el que yo creo que ya vamos encontrando un tono, ya vamos encontrando un ritmo, que era el que buscábamos al principio. Ojalá esto pueda seguir adelante con muchísimos episodios y sobre todo que estéis ahí, escuchándonos, reflexionando, como os decía el primer día. Yo creo que entrevistas como estas son motivos para la reflexión de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los mayores, ¿por qué no? Porque al final, bueno, pues yo siempre digo que una experiencia de vida, una historia de vida recoge muchísimo, porque es lo que uno vive, pero también las circunstancias que acompañan a todo eso, que al final es historia viva, ¿no? De nuestra memoria y de nuestros sentimientos. Pues Pepe, un placer, de verdad. Gracias, no se merece tanto, pero bueno. No, de verdad que lo ha sido, de verdad que lo ha sido. Y cuando quieras, ya sabes que aquí tienes ese sillón esperándote para contarnos lo que tú quieres. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes.